quería decirles que para ustedes el conocimiento, la lectura, el aprendizaje es un derecho, pero también es un deber. Cuando hablamos de ética en nuestras clases, siempre nos referimos a ciertas condiciones y principios que hay que seguir, y entre ellos deben ser incluidos la necesidad del conocimiento para aquellos que tienen posibilidades por diferentes motivos. Naturalmente, a veces el conocimiento genera conciencia de la realidad y a veces la conciencia de la realidad puede generar cierta insatisfacción, cierta infelicidad hasta cierto punto. Pero ya lo decía Stuart Mill. ¿Quién es Stuart Mill? Un economista y filósofo del siglo XIX, una de las grandes luminarias de ese siglo, así como la gran luminaria del Renacimiento fue Leonardo da Vinci, en el siglo XX Einstein o Umberto Eco en las ciencias sociales y en las humanidades. Seguramente en el siglo XIX John Stuart Mill fue una de esas grandes personas que por su conocimiento nos iluminó en varios sentidos. ¿Qué decía John Stuart Mill? Prefiero ser un Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho. Con esto quería decir justamente que si el conocimiento a veces nos da dolor por tener conciencia de los problemas de la realidad, es preferible eso y no vivir como un tonto ahogado en una gota de agua. De todas maneras, en general, la búsqueda del conocimiento es algo que nos da felicidad, y eso lo entendían bien, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles. Para ellos, la felicidad del ser humano se hallaba en el despliegue de las características propias del ser humano. Es decir, estoy hablando de las capacidades morales, intelectuales, espirituales. Y entre esas capacidades estaba la búsqueda del conocimiento. Cuando más se buscaba conocimiento, cuanto más se buscaba y se intentaba llegar a la verdad, en el camino uno se volvía más ser humano y encontraba en esa búsqueda la felicidad. Virgilio, el gran Virgilio que escribió la Eneida, un escritor formidable que perteneció al ámbito de la Roma antigua. Recuerdo cuando a Borges le preguntaron: maestro, ¿cuál es el mejor poeta de los tiempos? Y Borges, que siempre tenía una respuesta ingeniosa, dijo: un tal Virgilio no está nada mal en este sentido. Pues el gran Virgilio escribió alguna vez en las Geórgicas, un libro maravilloso: feliz quien pueda conocer la causa de las cosas. Conocer la causa de las cosas da evidentemente felicidad. Pero el conocimiento, para que sepan ustedes, no es una cuestión de revelación. Más bien es un largo camino lleno de obstáculos que hay que ir pasando. Se necesita constancia, se necesita estudio. A veces una persona leyendo 1 o 2 libros piensa que se las sabe todas y la cosa evidentemente no es así. Lo decían los romanos: ad augusta per augusta en latín. A grandes resultados por vías estrechas. Hay que estudiar, no queda otra si uno pretende conocer. ¿Qué más le quería decir? Una cosa muy importante. Dentro del conocimiento, evidentemente, está el conocimiento de la filosofía, el conocimiento de la historia, el conocimiento de las ciencias duras en general. Y el conocimiento incluye también conocimientos de política. No podemos permanecer ajeno a la política, a la economía, y no podemos lavarnos las manos y decir la política no me interesa, son todos corruptos. Aunque a veces, evidentemente, la mayoría de los políticos en un momento determinado pueden serlo. Uno tiene que ser consciente de la realidad en la que vive, tiene que estudiar para saber interpretar la realidad, para eventualmente contribuir y participar de la cosa pública. Por lo menos
desde un voto consciente, porque si uno se desliga de la política y de los asuntos públicos, no se forma en ese sentido, después cuando tiene que ir a votar, vota cualquier cosa. Entonces uno tiene que intentar formarse, inclusive en materia política, aunque nos dé fastidio la situación, la conducta y el comportamiento de algunos políticos en particular. El estudio, este largo derrotero que nunca acaba, tampoco puede ir de la mano de determinados autores en particular, olvidándose de otros. A veces nos enamoramos de un autor y miramos todo el mundo de acuerdo con el cristal de ese autor. Mal hacemos. No se puede ver la vida solamente bajo el cristal de Freud, porque Freud tiene muchos errores, mucho menos a través del cristal de Marx, una visión poco democrática en ciertos aspectos, y así sucesivamente. Tenemos que tener nuestros propios criterios, tenemos que leer y aprender todas las campanas para sacar nuestras propias conclusiones. Pero tampoco debemos enamorarnos demasiado de nuestro propio pensamiento, porque la verdad y el conocimiento debe ser buscado allí donde las grandes mentalidades de la historia de la humanidad han trabajado duro durante décadas para dejarnos algo, y debemos recurrir a esas personas, debemos recurrir a los clásicos para aprender. Como decía Aristóteles, amigos de Platón, pero más amigos de la verdad. No enamorarnos de un solo autor, pero no dejar de recurrir a los grandes autores que han pensado las cosas seguramente mucho mejor de lo que nosotros podemos pensar. En resumidas cuentas, cuando hablamos de ética en general y de ética dentro de la propia profesión, porque de esto se trata este curso, también no nos debemos olvidar de que la ética exige la formación propia, pero no solamente la formación en nuestra propia profesión, cosa fundamental, porque el día de mañana vamos a tomar decisiones, va a haber personas, familias, trabajadores que dependan de nosotros, y nosotros no podemos tomar decisiones sin conocimiento de causa. Nos debemos formar ahora y siempre. Pero nuestro conocimiento no solamente debe ser un conocimiento profesional, tenemos que tener un conocimiento de cultura general, un conocimiento de política, un conocimiento de economía, un conocimiento de arte. Tenemos que tener un conocimiento integral y un conocimiento de ética naturalmente. Y esos conocimientos no se logran espontáneamente, se logran estudiando, formándose toda la vida. Y esto es una exigencia ética también. La ética implica, para lo que tenemos esa posibilidad, estudiar y formarse todo el tiempo para mejorar nuestros conocimientos, aunque eso nos traiga aparejado a veces algunas espinas. Pero en general les prometo que la felicidad en general va a ser un producto añadido a ese camino y ese derrotero que implica el conocimiento.